poder a la misma vez que usted nos escucha mientras está conduciendo o está en algún lugar en particular. A la misma vez, si está está viendo Facebook, puede aprovechar cualquiera de los dos canales de transmisión. Esto significa que este experimento del día de hoy podría ser que en las semanas próximas lo estemos continuemos transmitiéndolo. Como ustedes saben, Un Café con Moro Joseph llega de parte del Ministerio Eshaim, y este ministerio tiene como propósito transmitir las enseñanzas del Maestro Nazaret primeramente, y transmitir las ideas que están en la Torá, ideas que el Maestro Nazaret enseñó en su vida. Nosotros tenemos una página web, www.eshaim.com, donde tenemos diversidad de enseñanza para aquellos que son miembros, membresía libre de costo, y a la misma vez tenemos enseñanzas abiertas para personas que desean entrar y matricularse a nuestras enseñanzas y participar de estas. Como ustedes saben, hoy nos encontramos en el día 3 del mes de julio. Continúo solo, dado que Geraldo no está conmigo. En algún momento él podrá estar nuevamente como de costumbre con nosotros, pero en estos momentos no se encuentra, por consiguiente continúo solo en la transmisión. Estamos en el día 3 del mes de julio. Esto significa que estamos en el día 11 del mes de Tamuz. Y para diversos grupos que siguen diversos calendarios, pues hay diversas porciones de la Torá que se van a estar estudiando. Por ejemplo, si usted sigue el calendario judío de la dispersión, usted va a estar estudiando el día de mañana la Parashá Jucat, la Parashá que habla de la Pará Adumá. Si usted sigue el calendario de estudios de Israel, usted va a estar estudiando la Parashá Balak. Nosotros en Eshaim vamos a estar discutiendo mañana la Parashá Balak en nuestra enseñanza, la Parashá Neve Midrash, que tenemos diversos variedad de personas que participan. Mis saludos a todos ellos, como de costumbre. Gracias por sus buenas oraciones y deseos. Dada la circunstancia que vamos a estar hablando de Balak mañana, vamos a hablar un poquito también de Balak hoy, aquí con ustedes. Pero bien interesante, primeramente, es mencionarles que la semana pasada a Moshe se le ordena hablarle a una roca, y esta semana a Balaam le habla un burro o una burra. Y son como dos contradicciones. Yo no he visto una piedra que hable, o mejor dicho, yo no he visto el que uno le abre una piedra y esta piedra de agua. No he podido ver eso. Con esto no estoy negando la verdad de la Torá. Simplemente estoy haciendo estas preguntas como ser humano que soy, con el fin de comenzar el diálogo que está detrás de esta idea, y es comenzar a incitar a la persona a pensar. Yo no he visto una persona hablarle a una roca y esta roca da la agua, una peña. Yo no he visto eso. No significa que esto no se haya sido real, en lo que está en la Torá. Pero tampoco he visto una burra hablar. La burra de Balaam le habló a Balaam. Y eso es algo que, en mi opinión personal, es algo extraño. Algo que no lo he visto tampoco como persona. Esto no significa que esto no haya sucedido, pero las cosas que están escritas en la Torá tienen como propósito transmitirnos el corazón de Hashem, lo que el Eterno desea que nosotros conozcamos de él. Incluso hay un rabino muy famoso dentro del mundo ortodoxo, específicamente del mundo cabalístico, que dice que la Torá, desde el principio hasta el fin, lo que está es revelando los nombres de Hashem. Cuando yo leí esto por primera vez, me pareció algo como absurdo, obviamente, porque estaba con mi mente racional tratando de entender un concepto que en ocasiones se nos hace difícil atrapar por nuestra limitación como seres humanos. Lo que trató de este rabino transmitir es la idea de para poder comprenderlo, tenemos que entender lo que significa esta idea de revelar los nombres de Hashem. Para el mundo judío, un nombre expresa o manifiesta una cualidad o una función. Un nombre en el mundo moderno simplemente identifica a una persona. En el mundo antiguo, un nombre expresaba
no solamente la identificación de esa persona, sino una función relacionada a ese nombre. Por ejemplo, vas a ver que Hakadosh Baruj Hu le dice a David que su hijo sería el que tendría el reino y construiría el santuario, y habló del reino de su hijo como un reino de paz, y vas a ver que el nombre del hijo de David que se sienta en el trono es Shelomo, que está vinculado a la raíz de Shalom, que significa paz o llenura. Y así múltiples ejemplos en toda la Torá. Y cuando este sabio dijo que la Torá desde el principio hasta el fin está hablando, expresando los nombres de Hashem, lo que él quiso decir es que la Torá está revelando los atributos de Hashem por medio de la narración. Un hombre que existió un poquito de tiempo antes que él, tal vez unos 1300, 1400 años, llamado Shaul de Tarso, dijo algo similar, pero se lo dijo a los gentiles. Le dijo a los gentiles que por medio de la observancia de las cosas creadas podemos ver los atributos y las cualidades del Creador, dando a entender que hay dos formas de poder percibir esta realidad de un único Sol supremo que existe sobre todo. Incluso uno de los libros que poseo, que más me disfruto estudiar, se llama Derech Hashem. He dado 2 clases de ese libro. Espero dar una tercera clase, así que si usted desea estudiar con nosotros el libro de Derech Hashem, pendiente a nuestros anuncios, que en algún momento estaremos anunciando otro posible curso de Derech Hashem, un curso que considero fundamental para usted ir reparando esos conceptos que tenía en esa transición que usted está haciendo del cristianismo moderno a las raíces antiguas de nuestra fe. Y este hombre en Derech Hashem, Moshe Haim Luzzatto, dice que todo hijo de Israel debe tener en conciencia que existe un ser único y supremo que no tiene tiempo y que está sobre todo. Y ese ser nosotros le llamamos Dios. Ese ser manifestó unos nombres en la Torá. Por ejemplo, a Moshe le dijo, cuando se manifestó en la zarza ardiendo, el que está en la zarza ardiendo no es Hashem, es el mensajero. Recordemos que los malajim en la literatura bíblica son los mensajeros del Eterno. Incluso vas a ver, por ejemplo, en esta semana en la parashá de Balak, como el ángel del Eterno está hablando en primera persona, y el ángel del Eterno no es Yud Hei Vav Hei, es un mensajero, Malach Hashem, mensajero de Hashem. Es un detalle que vamos a estar discutiendo mañana con el favor del cielo. Vamos a ver que en la zarza ardiendo, Moshe se le revela a Kadosh Baruj Hu con el nombre Ejie. Nombre que usted ve en su Biblia como yo soy, una muy mala interpretación o traducción, porque Ejie no significa yo soy. Ejie viene del verbo ser. En otras palabras, el autoexistente se le reveló a Moshe, que no tiene nombre. Por eso es que se llama soy o ser. Ejie. Moshe, vas a ver en ese diálogo, en la zarza ardiendo, se le hace muy difícil atrapar en la idea que está detrás de este nombre, y le dice al ángel o a Hashem, le dice, no entiendo esto, si ellos me preguntan quién me envía, ¿qué nombre les digo? Y entonces Hashem, entendiendo que Moshe no comprendió que Hashem en sí, y esto es una de las cosas que enseñan los grandes sabios de Israel, Hashem en sí no tiene un nombre, pero para que podamos identificarlo, le llamamos el Eterno, que está vinculado al nombre Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei es el nombre que el Eterno le revela a Moshe. Moshe se lo da a conocer a Israel, y este nombre es el que continúa hasta el día de hoy dentro del pueblo de Israel, y es el nombre que conocemos todos nosotros, no por pronunciación, porque eso es secundario, sino lo que ello significa. Y vamos a ver que ese nombre lo va a manifestar en Egipto, y ese nombre gira alrededor de, primero, el interés propio de Hashem sobre sus hijos, que en este caso va a ser Israel, y a la misma vez la trascendencia de este ser que está interesado en Israel, la trascendencia de todo lo creado.
podemos decir que su dominio está sobre todo lo que existe. Y por eso es que el nombre se llama el Eterno, en lo que respecta a función. Y le traigo esta idea porque cuando estudiamos la Torá, en ocasiones pasamos por alto estas cosas y pensamos que la Torá simplemente es un libro de historia, o que simplemente es un libro de leyes, o que simplemente es un libro que habla del pueblo de Israel y su relación con Dios, como algunos entienden. Sin embargo, la Torá es la revelación de Hashem para el pueblo escogido, pueblo que fue llamado a ser luz al mundo. Y cuando hablamos de ser luz, estamos hablando de alumbrar en la oscuridad. Y es bien interesante, y eso lo aprendí estudiando con los rabinos de Israel, bien interesante ver cómo el judaísmo interpreta la idea de oscuridad como ignorancia, como desorden. Y esto es muy, muy importante porque obviamente la ignorancia trae desorden. Y el desorden trae caos. Y ese caos lleva a la destrucción. Y una de las cosas más importantes en mi plano personal cuando estudio la Torá es ver cómo el orden de Hashem se manifiesta en toda la narración. Cómo la mano de Hashem está envuelto en todo lo que sucede según está narrado en la Torá. Y esto es muy importante porque recuerden que les mencioné que Shaul de Tarso dice que también los atributos de Hashem y su eterno poder y deidad se manifiesta a través de todo lo creado. Es decir, que a través de todo lo creado podemos a la misma vez ver esta magnificencia de Hashem. Y esto, vinculado a lo que vamos a estar discutiendo hoy, es sumamente importante porque nosotros queremos estudiar la Torá no para darle por la cabeza a las personas en su desconocimiento, porque en un momento en nuestras vidas también fuimos ignorantes y estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, sino crecer y trascender de aquello que como niños creíamos y fuimos fiel y nos dimos cuenta que realmente no sabíamos nada, y gradualmente vamos tras ese deseo de acercarnos más al Eterno, tener una relación más de intimidad con Él y a la misma vez corregir nuestras conductas que son extrañas a la voluntad divina. Pero para poder llegar a esto necesitamos estudiar la Escritura mucho más que un libro de historia, mucho más que un libro de teología, mucho más que el libro del pueblo de Israel. Y entonces me lleva otra vez a traerle esta pregunta. ¿Qué quiere Hashem? ¿Qué quiere Hashem enseñarnos con esta idea de Moshe hablándole a una peña para que diera agua, cosa que Moshe no hizo? Y ver esta semana a un hombre llamado Balak hablándole a una burra, que primeramente la burra le habla a él. Eso me llamó muchísimo la atención. Pero antes de llegar a Balak, la parasha Balak que habla de Balaam, voy a hablar un poco de la peña. Porque Shaul de Tarso dice en una de sus cartas, específicamente a la de Corintios, que esa roca era el Mesías. Incluso no lo dice así como lo estoy diciendo. Dice que los perseguía una roca espiritual y esa roca espiritual era el Mesías. Obviamente ahí tenemos una palabra clave. La roca era espiritual. Lo que él está diciendo no se debe tomar de forma literal. Muchas personas han pensado que realmente había una roca que se movía con ellos. Hay un midrash bien interesante dentro del pueblo de Israel que dice que cada vez que el pueblo tenía sed, esa peña aparecía. Estaba allí. Y Moshe les daba de beber de esa peña. Obviamente la peña no era nada sagrado en el sentido de vamos a encenderle incienso y a orarle a la piedra, sino que la piedra simplemente el medio. Hashem quería darle agua al pueblo de Israel y utilizaba una peña para darle agua. El medio no es la fuente, es el medio. Esto es muy importante porque Shaul de Tarso dice que Mashiach es esa peña. No está diciendo que realmente es la peña, sino que está relacionando la función que hacía esta peña con el Mashiach.
Mashiach es el medio que Hashem utiliza para traer su bondad, su justicia, los atributos que podemos conocer de Hashem al mundo. Con otras palabras, Mashiach es el perfecto Sadik que Hashem utiliza para manifestar su gloria. Y esto no es una idea extraña en el pueblo de Israel, usted lo va a encontrar dentro del judaísmo, una idea bien conocida dentro del judaísmo, la idea del Sadik como el canal a través del cual Hashem trae las cosas. Estas cosas podrían ser la enseñanza de luz, milagros o llevarlos a la rectificación. Esto no es una idea extraña dentro del pueblo de Israel, simplemente nosotros que por tanto tiempo estuvimos alejados de este conocimiento y construimos nuevas ideas de lo que se había escrito, pues desconocíamos. Y es bien interesante ver que en esta parashá de que esta semana estudian muchos grupos llamados Hukat, en la dispersión, se va a hablar también del encendido, o mejor dicho, del levantamiento de una serpiente de bronce. Serpiente que fue levantado en el momento que Israel se encontraba muy degradado espiritualmente, a punto de exterminio nuevamente. Y Moshe tuvo que levantar esa serpiente, ese Nahash, para que ellos miraran la serpiente y fueran sanados por un pecado doble que ellos habían cometido. Primero, murmurar contra Moshe y segundo, contra Hashem. Y ese pecado doble afectó el cuerpo y el alma. Por eso es que vas a ver un juego de palabras bien interesante con esos seres que se llaman Nahashim Serafim. Nahashim, serpientes, Serafim, de fuego. Pero Serafim son unos ángeles, una estirpe de seres espirituales, que son como serpientes de fuego. Porque la Torah dice Nahashim Serafim. Los que han comentado este texto dicen que es que la función que estos seres hacían era doble. Tocaban la carne y herían también el alma. Una forma de hablar de una herida que era consecuente de haberse degradado el pueblo grandemente, y lo vas a ver en el relato cuando ellos están constantemente murmurando contra Moshe y contra Hashem con respecto a cómo Hashem los está tratando. Y vuelve a tal grado que incluso despreciaron el pan que descendió del cielo, el maná. El maná que Hashem les enviara lo despreciaron. Y ahí fue donde Hashem le envió esa plaga. Bien interesante ver cómo en los escritos nazarenos Mashiach habla de casi como Moshe levantó la serpiente, Hashem levantará al Mashiach. Y ese texto es bastante controversial, porque cuando tú miras el trasfondo o cuando tú miras las consecuencias directas de ese Nahash, de esa serpiente de cobre que Moshe levanta en la historia de Israel, vas a ver cómo las cosas, lo que una vez, ese famoso texto de Eclesiastés, lo que una vez fue, volverá a ser. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver en los escritos de los profetas menores, los primeros profetas, por así decirlo, cómo se habla de esta serpiente ser levantada y ser adorada como un dios. Cómo se le encendía incienso a esta deidad. Creo que fue el rey Josías el que lo rompió, si no me equivoco, no estoy muy claro en la historia, pero sí estoy muy claro en que se le encendía incienso. Se llamaba Nehushtan. Como lo que Moshe hace, como lo que Moshe hace se convierte luego en un ídolo que un reformador se levanta y destruye, haciéndole un bien al pueblo. Y esto es bien importante porque en la figura histórica de Rabino Nazaret pasó lo mismo. Yeshua fue levantado por Hashem entre los muertos y se convirtió en el medio a través de aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados pudiesen nuevamente regresar a Hashem y poder tener una relación de padre e hijo con Akadosh Baruj Hu, texto que aparece en el Evangelio de Juan. Aquellos que creen que en Mashiach, que Yeshua es el Mashiach, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a ver que la historia nos enseña cómo eventualmente
esto que sucede en la figura histórica de nuestro rabino se convirtió en un símbolo, en un ídolo, enclavado en un madero, que hasta el día de hoy sigue, y la gente le ora y le prende incienso, y le pide. Algo que también sucedió con Nehushtan, que fue la serpiente que creó Moshe. Y ahí hay doble significado en esas palabras de Yeshua, que pasamos por alto, pero hay un texto clave para entender lo que Mashiach está transmitiendo. Y es que él dice: de tal manera amó Hashem al cosmos, al mundo, a su creación, que dio a su unigénito, a su Mashiach, al único, para que todo el que en él cree no se pierda y más tenga vida eterna. Ese texto de Juan se puede comprender no como una afirmación teológica o como una afirmación para predicar un mensaje como lo vemos hoy en día, sino como una máxima que gira alrededor de la situación que está pasando en el desierto con los israelitas. Él se convierte, Mashiach, Yeshua, se convierte en la medicina de aquellos que están por morir. Así como el Nehushtan, o la serpiente de cobre, se convierte en la medicina de aquellos que están por morir también. La plaga hería fuertemente, dice el texto, y el Eterno le dijo a Moshe: hagas alto una serpiente de bronce y levántala, para que así todo aquel que mira a la serpiente viva. Y hay un paralelismo muy interesante, más cuando se te abren los ojos y tienes la valentía de enfrentarte a esta realidad. Y les digo eso porque cuando yo comprendí esto por primera vez, para mí fue muy chocante, pero a la misma vez fue muy conciliador, porque yo no podía entender cómo el Mesías que yo seguía era el que yo conocía en el cristiandad, y a través de esa serpiente de bronce que llamamos la figura de Yeshua en el cristianismo, el Eterno sanó nuestras vidas y nos dio una oportunidad de reconciliarnos con Él, pero a mí no me hacía ningún sentido, hasta tanto pude comprender, amigos, que es que yo estaba en un estado igual que el de los israelitas. Vamos a mirar el capítulo 21 brevemente para ver el estado que ellos se encontraban, y vamos a entender por qué Hashem viola, escúchenme bien, amigo, Hakadosh Baruj Hu se atreve a violar uno de sus preceptos en la Torá: no te harás imagen de nada de lo que está en los cielos y en la tierra. No te harás imagen, ni te postrarás ante ellos, ni pondrás tu esperanza en ellos. Algo muy importante, porque el pueblo miraba a la serpiente y se sanaba. Vamos a mirar el texto, dice el versículo 20, el capítulo 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel iba por el camino de Atarim, combatió contra Israel y tomó cautivos dentro de ellos. Entonces Israel hizo un voto a Adonai y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Y Adonai escuchó la voz de Israel y le entregó el cananeo, destinándolos al exterminio, a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. Entonces el pueblo, dice el texto, el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe, diciendo: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua, y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Esas palabras son muy, muy fuertes, porque está hablando de un estado espiritual de percepción muy degradada del pueblo. De seguro que estos eran los últimos que quedaban de esa generación que iba a ser exterminada por 40 años. Y dice el texto: Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Ahí podemos entender por qué entonces
el Eterno les dice a Moshe que levante la serpiente. Era necesario esta serpiente porque el pueblo estaba muriendo y el que miraba esta serpiente viviría. Pero estaba muriendo por un pecado gravísimo. Lashon Hará contra Hashem y Moshe. Lashon Hará que llegó a tal grado que despreciaron todo lo bueno que Hashem les había otorgado desde el Sinaí. Consecuencia directa de esto, la muerte. La muerte. Muerte eventual por esa transgresión. Y entonces podemos entender la razón del becerro de oro. Algo similar estaba pasando en la época del Segundo Templo. La violación del pacto y haber abandonado la obligación de ser luz al mundo, el pueblo estaba muriendo. Y se habían envuelto en otros asuntos que no eran importantes. Esto es importante saberlo porque en la parashá mañana, con el favor del cielo, vamos a estar hablando de las mujeres moabitas y el mensaje que está detrás de esto, con el favor del cielo, que lo vamos a relacionar con este tiempo, con el tiempo que estamos viviendo. Vemos en esta parashá Jucat, para usted que va a estudiar mañana Jucat, esta idea de la serpiente de bronce, y también vemos el asunto de la peña que Moshe le da en vez de hablarle. Y mencionamos que la peña en sí no significa que ese sea Yeshua, en el sentido de que Moisés le dio 2 veces a Yeshua, y ahí nos enseña de que al Mesías no se le puede dar. Eso no es la idea detrás del texto. Simplemente cuando Shaul de Tarso dice que la roca era el Mesías, la peña era el Mesías, está diciendo que así como la peña era el medio a través del cual el pueblo de Israel recibía las aguas que venían de parte de Hashem, aguas que sacian la sed. Y obviamente vamos a ver que hay una palabra muy importante aquí en el texto, que es la palabra rebeldes en el texto. Moshe le dice al pueblo rebelde, y la palabra es hamorim, la misma palabra para hablar de instructores. Los instructores del pueblo de Israel recibían esas aguas, las aguas que luego ellos tenían que dar de tomar a otros. Por eso que son llamados los instructores. Esto es clave. El pueblo de Israel fue llamado a ser luz al mundo. Y aquí hay un juego de palabras muy importantes para poder entender el mensaje que transmite la Torah. Y cuando Shaul de Tarso habla de la roca ser Mashiach, está relacionando Mashiach con esta idea de Mashiach ser el medio a través del cual las aguas que provienen de Hashem llegan a todos aquellos que están buscando la palabra de Hashem, las buenas aguas. Mashiach es el maestro por excelencia a través del cual nosotros recibimos esas aguas. Y esto es muy importante comprenderlo. Para los que nos están viendo por Facebook, acostumbramos en un café con Moro Yosef a hacer una pausa musical. Esto significa que va a haber un cambio de pantalla en un momento. Una vez se acabe la música, regresamos nuevamente al aire con nuestra segunda parte. No se vaya, simplemente va a haber una pausa donde va a haber una imagen proyectarse en su pantalla. Una vez que regresemos, estaremos nuevamente con nuestra segunda parte en un café con Moro Yosef. Así que para los que nos están escuchando a través de Eshaim Radio, voy a compartir con ustedes una canción que puse la semana pasada, que se llama Refá Na, Sánanos. ¿Por qué la traigo nuevamente? Porque estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos con urgencia la intervención de Hashem. Pero no es que nos sane del coronavirus para nosotros seguir viviendo la forma que nosotros queremos vivir, sino que sane el mundo por completo, que elimine la inclinación al mal para que no haya más envidia, no haya más lucha entre nosotros y podamos vivir en Shalom. Así que con esta canción de Yair Levi y Shai Sol regresamos en breves minutos. Ya estamos de regreso a nuestra segunda parte de Un Café con Moro Yosef. Escucharon a Refá Nala de Yair Levi y Shai Sol. Shai Sol es la voz de la canción Adonai Roí de Mikedem, una de mis canciones favoritas. Para los que están viendo por Facebook, nosotros acostumbramos en Eshaim Radio a la media hora de descanso de nuestra programación de Un Café con Moro Yosef. Compartí con ustedes de las canciones que más me gustan del repertorio que tenemos en nuestra programación. Nosotros tenemos una emisora de radio que está 24 horas al día, 7 días a la semana,
transmitiendo buena música y diversas enseñanzas en bloques de diversas horas. Estamos ahora mismo dando el libro de Revelaciones en 2 partes. Estamos en el capítulo 15, si no me equivoco, 16. También estamos hablando comentarios de las Parashot. Hay diversas enseñanzas. Les recomendamos que nos sintonice, nos escuche. Y tenemos programación en vivo como esta, Un Café con Moro Joseph, que es una de tantas que deseo. Créame que yo quisiera estar más tiempo transmitiendo y enseñando. Pero ciertas situaciones que tengo de salud que me está complicando, pero confío en Hashem que pronto estaré recuperado. Y así que estamos de regreso a nuestra segunda media hora, y como ustedes saben, siempre acostumbramos en nuestra segunda media hora a cambiar el tema. Quiere decir que ya lo que discutimos en la primera media hora se quedó, y lo que se quedó en el aire se quedó en el aire. Vamos a entonces entrar a la segunda media hora para tratar otro tema adicional y aprovechar el tiempo de una hora con ustedes y compartir un poco de lo que aprendemos cuando estudiamos la Sagrada Escritura. La parashá que estudiaremos mañana con el favor del cielo en el Bemidrash, parashá que usted debió haber leído esta semana si usted está siguiendo el calendario de estudios de Eshaim, es la parashá Balak. Muchas personas esta semana van a estudiar Hukat, ya discutimos un poco de Hukat. Vamos entonces a hablar un poco de Balak. A todos los que nos saludaron a través del chat de Facebook Live, les agradecemos sus saludos, bienvenidos. Gracias a ustedes por sus buenos deseos. La parashá Balak comienza en el capítulo 22 del libro de Números y termina en el 25:9, y aunque tiene el nombre de un hombre llamado Balak, realmente el libro gira alrededor de un profeta llamado Balaam, o de un brujo, como dice la literatura rabínica. Realmente los rabinos dicen Balaam no era un profeta, era un brujo. Y esto obviamente por hacer la distinción entre los verdaderos profetas de los falsos profetas. Me llama mucho la atención de que si usted ha mirado la Torá son 5 parashot que poseen nombres de personas. La primera es la parashá Yitro, donde habla de la entrega del pacto en el Sinaí y el momento en que Moshe se encuentra con su suegro. Tenemos la parashá Noah, que es la parashá de este hombre que fue salvado por el Eterno a través del Gran Mubul. Tenemos la parashá Pinjas, que la vamos a estar estudiando la semana que viene, la parashá Balak y la parashá Korah, parashá que habla de este hombre levita que quiso dar un golpe de estado a la autoridad de Moshe. Y esta parashá Balak pertenece a ese grupo de parashot que llevan nombres de personas que están vinculadas al relato, pero cuando prestas atención a la narración, la persona que importante no es Balak, es Balaam. Y vamos a ver que Balaam, y aquí Hashem nos presenta a través de la Torah cosas muy interesantes y bien jocosas. Una de las cosas que más transformó, y vuelvo y repito, una de las cosas que más me transformó la forma de ver y estudiar la escritura es haber aprendido a través de los rabinos el concepto del Sadik, el concepto del justo, que es el medio a través del cual Hashem revela su bondad o su poder. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en la vida de Moshe, que se convierte en ese modelo, la vida de Yosef, también Noah, hay diferentes, Abraham, Isaac, Jacob, David, Elías, Seriyahu, Eliseo y otras personas que están en la narración bíblica que vienen a hablar de las diferentes partes de esta idea que se llama el Sadik. También vamos a ver las almas de los perversos en diferentes relatos, y una de las cosas que yo enseño a los estudiantes del Midrash es que no miremos las personas que están narradas allí como simplemente figuras históricas, sino que miremos esas personas como aspectos del alma que Hashem nos está dando a conocer mediante este misterio de la anatomía del alma. Y una de las cosas, vuelvo y repito, que más me transformaron la forma de estudiar la escritura es el concepto del Sadik. El concepto del justo que Hashem utiliza para manifestar su poder, su gloria, su majestad y servir de canal para ayudar a aquellos que necesitan ayuda para subir. Usted va a ver que los nazarenos en todas sus escrituras presentan a Yeshua como el Sadik perfecto que Hashem dio para que los malvados puedan vivir a través de él, que puedan regresar a Hashem si hacen teshuvah y aprovechan los méritos de ese justo Sadik
el Mashiach. Lo vas a ver en los hechos, claro, cómo los nazarenos hablan de cómo asesinaron al justo y en otros documentos adicionales dentro de los escritos nazarenos. Y me llama mucho la atención lo jocoso que es Hashem en este relato de Balak, porque Balaam se presenta, se vende, se mercadea como este gran sadik que tiene una conexión bien grande, según nos presenta la Torá, con Dios. Vas a ver que incluso llama a Hashem con el nombre propio de él, expresando con esto cercanía a la deidad. Todo el que conoce estos conceptos, cuando ve a Balaam hablando de esta forma, inmediatamente ve cómo Balaam se está jactando de un nivel de cercanía a Dios bien grande, ¿ok? Hablar de conocer el nombre de Hashem. Y es sumamente gracioso ver cómo este hombre llamado Balaam, que se está jactando de ser un hombre muy elevado espiritualmente, y le dice, vengo ahora, voy a ver qué me dice Hashem. Llega un momento que queda en ridículo al frente de todos los que lo están siguiendo. ¡Wow! El gran profeta Balaam. Una burra que él está dándole porque no lo quiere llevar hacia donde él quiere. Le dice, es que no te das cuenta que hay un ángel al frente mío y no me deja pasar. Quedando en vergüenza Balaam ante todos los que están allí presentes porque él es el gran vidente. El gran sadik que está conectado con Hashem. Y no puede ver con sus ojos que al frente de él tiene una burra. Mejor dicho, un ángel que está impidiéndole el paso hacia allá. Y la burra que siempre él ha montado le dice, pero es que no te das cuenta que tengo al frente mío un ángel con una espada que me quiere matar. Un ángel, y realmente no es una burra, es un asna. Siempre confundo esa palabra burra y asno, son lo de menos. El animal, lo importante. Esa asna, que conoce a Balaam y Balaam la conoce a ella, según nos narra el texto, porque le dice, toda tu vida me has cabalgado. Vas a ver que Balaam no puede ver al malaj, pero sin embargo se jacta de ser un gran sadik, un hombre muy conectado con Hashem, un profeta. Y hay una gran enseñanza ahí. Vemos cómo realmente el nivel de profecía, por eso es que le llaman los sabios el brujo, Balaam, el nivel de profecía que gozaba Balaam es un nivel muy bajo. Y esto porque lo que él buscaba era ganancia deshonesta y utilizaba su don, porque es un don que recibe por medio de la disciplina. Una de las cosas muy importantes entender es que los dones se ejercitan mediante la disciplina, es decir, mediante el ejercicio adecuado para que esto funcione. Eso es muy importante. Por ejemplo, si usted tiene un don de ser orador, de hablar en público, si usted no ejercita ese don, pues de nada le vale tenerlo. Lo va a perder. Se va a malgastar. Y usted puede utilizar ese don para ser voz de Hashem a aquellos que necesitan escuchar palabra de Hashem, o convertirse en un gran consejero de personas y ganar negocio, hacer dinero. Y Balaam era uno de estos. Este profeta, que realmente era un brujo, utilizaba su nivel, su don, su nivel de profecía para buscar ganancia. Balak pensaba que él podía contratar a este hombre, porque era muy famoso, para lograr su propósito, era maldecir a Israel. Y la parashá nos enseña que Balak no pudo lograr ese propósito porque el pueblo es un pueblo bendecido, un pueblo que está protegido por Hashem. Pero el texto mismo nos enseña por qué el pueblo está protegido. Y esto es muy, muy importante. Hola Yanis, gracias por acompañarnos. Esto es muy importante, porque nosotros pensamos que porque somos hijos de Dios, nada nos va a pasar. Pero la protección divina está condicionada. La protección divina está condicionada a una responsabilidad que nos corresponde a todos nosotros. Y cuando hablamos de protección divina, no estamos diciendo que usted no pueda ser invadido por un malvado y sufrir un daño. Es
lo que sucede en los mundos espirituales. Aquí el tema de Balac, Balaam y el pueblo de Israel gira alrededor de los mundos espirituales. Balaam fue contratado por Balac para alterar el funcionamiento de los mundos espirituales con el único fin de hacer que el pueblo sufra las consecuencias de ello. Hoy en el mundo moderno le llamamos hoy Balac contrató a Balaam para que le hiciera brujería a Israel, para que le hiciera un trabajo, diríamos nosotros en el lenguaje de Puerto Rico. Y eso obviamente la escritura nos muestra que no sucedió, no pudo ser, porque el pueblo estaba andando, en el momento que está relatándose el texto, el pueblo está bajo el cuidado y la protección de Hashem. Sin embargo, la parashá nos va a mostrar, y es una de las cosas que vamos a estar discutiendo mañana, tema que siempre he hablado, es una de las partes que más me apasiona de la parashá Balac y Balaam. Vamos a ver mañana, que con el favor del cielo, de que esta protección que gozaba el pueblo lo pierden una vez que ellos se distraen. ¿Cómo se distraen ellos? Se distraen mediante unas mujeres que le envió Balac por consejo de Balaam. Y esta fornicación y idolatría que estos cometen les trae como consecuencia una gran plaga. Y mira qué interesante. Hashem hiera al pueblo de Israel, lo vemos en la parashá anterior, en Jucat. Hashem hiera al pueblo de Israel por haber murmurado contra Hashem. Pero ante los ojos del mundo, el pueblo sigue siendo fuerte, porque Hashem está con ellos. Cuando el pueblo transgrede esos límites que Hashem le pone para preservar la Kedushá, que es idolatría y fornicación, entonces el cerco de protección se rompe y se desata una tragedia en el pueblo. Y esto hace que el pueblo se debilite ante el mundo. Y esto es muy importante porque entonces estamos hablando de ideas espirituales que la Torah nos quiere transmitir. Cuando usted está en este proceso de ser disciplinado por Hashem, porque recuerde que Hashem va a tratar con usted como un hijo, y un hijo es disciplinado por su padre. Cuando Hashem trata con usted como un padre trata a su hijo, hay ciertas cosas que le van a pasar a usted que giran alrededor de decisiones que usted toma en este proceso que se llama la emuná en Hashem, confiar en Hashem. Observe que en el momento del pecado de la serpiente que Hashem envía, el pueblo, el pecado que cometió fue el de desconfiar en Hashem, quejarse del estado que están viviendo y ver lo negativo y no ver lo bueno, lo positivo que está pasando en el pueblo. Hashem está con ellos siempre, nunca les faltó nada. No ven lo bueno, siempre ven lo malo. En el caso de Balaam vemos algo muy diferente, y es que el pueblo está siendo herido por Hashem porque faltaron a la Kedushá, al nivel de santidad que estos tenían que mantener. Y entonces lo vemos en una relación de padre a hijo. Cuando Hashem tiene una relación de cercanía contigo y tú estás como persona que está aprendiendo a conocer a su padre y a relacionarse con él, usted comienza a vivir una vida o a experimentar desconfianza, empezar a dudar si realmente Hashem está contigo y te cuida y quiere el bien para ti. Ahí es que le vas a dar rienda suelta a la disciplina. Disciplina que Hashem envía por tu bien. Pero en esta parashá de Balaam vamos a ver algo muy opuesto, y es cómo Hashem no envía una plaga por disciplina, sino envía su ira porque ha roto el cerco de protección. Y ha abandonado el estado de Kedushá, el estado de santidad. Y la Kedushá no es otra cosa que un estado de conciencia espiritual de cercanía con Dios. Cuando usted está muy apegado a Hashem, su percepción de la realidad cambia, algo que nos va a presentar la parashá con el caso de Balaam. Balaam se jactaba de un nivel de cercanía con Hashem, y te vas a percatar de que Balaam no se puede dar cuenta de que tiene un ángel al frente de él. Como un hombre que se jacta ante todos de ser un hombre muy elevado espiritualmente y gozar de una gran cercanía ante Hashem, no puede ver delante de él un ángel? Tiene el ojo cerrado. Y un animal que no fue creado para eso puede percibir ese ser delante de él.
Ahí la Torá te está enviando un mensaje. Balaam se jactaba de un nivel de cercanía a Hashem, un nivel de percepción espiritual muy elevado, y no era cierto. No era cierto. Gozaba, sí, de acceso a lo espiritual, pero no de la forma que él se jactaba. Obviamente, el Eterno, viendo las intenciones de Balaam detrás de todo lo que está narrándose, el Eterno interviene directamente con él. Y por eso vas a ver que la Torah hay un juego de palabras de Elohim y Yud Hei Vav Hei, pero Hashem está interviniendo a través de su malaj. Esto es una de las cosas muy interesante, porque vamos a ver que en los escritos de los profetas que van a seguirle al segundo templo antes del primer siglo, se habla mucho del concepto del ángel del Eterno en esa idea. Pero eso obviamente lo discutiremos mañana en el Bet Midrash, porque por el tiempo que tenemos en la emisora no es suficiente. Regresando a lo que estábamos discutiendo, cuando tú gozas de un nivel de cercanía a Hashem, un estado de Kedushá, Hashem demanda mucho Kedushá. Kedushá, para el que me está escuchando, es santidad. Lo que pasa es que la palabra santidad no le hace justicia a esa idea. Hashem define la Kedushá como, primero, ser diferente. Hashem dice, no imite las costumbres de los otros pueblos. Claramente Hashem le está diciendo al pueblo de Israel que se comporte de una forma diferente. ¿Cómo se debe comportar? Según los estándares que él estableció. ¿Qué logra el pueblo cuando preserva esos estándares? Cercanía a Dios. ¿Cuál es la consecuencia directa de esa cercanía? Gozar de una luz que no hay palabra humana para describir ese estado. Sin embargo, los profetas nos arrojan luz sobre ello cuando habla de el humano gozar del mejor placer posible en la era mesiánica, cuando las cosas vuelvan a ser restauradas. Y esto, obviamente, es algo, un concepto muy difícil de atrapar si no utilizamos las metáforas que presenta la Torá para entenderlo. Cuando Hashem demanda Kedushá de su pueblo, no es que el pueblo comience a vivir aislado, encerrado en una casa, en 4 paredes para no contaminarse, no. Es simplemente que la conducta del pueblo sea una que exprese ese nivel de santidad, ese nivel de Kedushá, que es el nivel de cercanía a Hashem. Cuando tú estás apegado a la luz, tú imitas la luz. Y esto es muy importante porque Mashiach es la chispa de Hashem más alta revelada al hombre. Y esa chispa habitó, tabernaculizó en un cordero llamado Yeshua de Nazaret. Y Yeshua se convierte en el Mashiach. Yeshua es la voz de esa chispa divina de Hashem que llamamos Mashiach. Y cuando tú imitas al cordero, estás imitando a aquel que habitó en él, porque la luz se manifestó por medio de él. Y esto es muy importante porque entonces nos enseña a cuando gozamos de cercanía con Dios, estamos imitando a la luz. Y esto es una de las cosas muy importantes del concepto de la Kedushá. Sí, sea amigo que me escucha, que tal vez esto para usted es algo que no tradicional, porque usted está acostumbrado a escuchar conceptos teológicos o definiciones teológicas de estas ideas que cuando fueron transmitidas no existía el concepto religión, teología que usted conoce hoy día. Era una vida, era una forma de percibir su realidad. Ellos percibían su realidad de esa forma. Lo divino, lo trascendental se manifestaba en su vida diaria. Cuando ellos veían, por ejemplo, el rocío caer en las mañanas, ellos entendían que el favor del Ser Supremo estaba sobre ellos. Cuando los frutos daban cosecha, ellos no pensaban que era simplemente el movimiento mecánico de unas leyes de la física y de la biología que se estaban manifestando. No, ellos entendían que el Ser Supremo estaba beneficiándolos a ellos con esas buenas cosechas. La realidad de todo lo que rodeaba giraba alrededor del Ser Supremo, cosa que nosotros los seres humanos hemos perdido. Y por eso no entendemos las cosas que nos pasan. Y para aprovechar los últimos minutos que me queda de programa, porque ya me quedan 6 minutos de programa, que quiero relacionar todo lo que he conversado hoy, que tal vez son muchas cosas en una hora, con el mundo que estamos viviendo. Es innegable que estamos viviendo un mundo de mucha oscuridad, de mucho descontrol, de un caos, de un desorden y a la misma vez de una mezcla de verdad y mentira. A tal grado
que uno no sabe a quién creerle cuando se presenta la información. Un mismo suceso es presentado por dos puntos de vista diferentes, y cada punto de vista diferente lo presenta según su percepción, según comprendió lo que vio. Y estamos viviendo una época, amigos, que se está viendo claramente esto, y nosotros nos preguntamos qué hacemos, qué debemos hacer. Usted tiene dos soluciones, amigo. Usted puede unirse a esos grupos y comenzar a discutir por quién tiene la razón o quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira, que todos estamos propensos a caer en esa corriente si nos metemos en ella, y yo me incluyo. O usted puede ser luz. Usted puede alumbrar en esta oscuridad, aprendiendo a mirar la Torá no como un libro de leyes, no como un manual de teología, no como un libro de historia, sino como un manual que te enseña quién es el Creador y cómo puedo ser igual que Él. Pues ese es el deseo de Hashem, que tú seas igual que Él, pero a su forma, no a la tuya. Y cuando digo igual que Él es que así como Hashem es bueno, tú seas bueno. Así como Hashem es celoso por la verdad, sea celoso por la verdad, pero conforme a la medida que Hashem proyecta. Que usted pueda ser imagen de Dios en este mundo. Y cuando decimos que usted sea luz a los que están en oscuridad, es proyectar la riqueza de Hashem al mundo. Usted se puede montar en la corriente, discutir la agenda de los Illuminati, si quiere decirlo, el chip, o el 666, o la vacuna, o decir que Trump es verdadero o falso, o Bill Gates es el profeta del anticristo, cosa que para mí es un disparate. O usted comienza a ser diferente, comienza a proyectar la Kedushá, ser santo ante el mundo, enseñarle al mundo de que hay esperanza. Esa esperanza está en la Escritura. La Escritura habla de esa esperanza. La Escritura habla de que el Eterno enviará a un Mashiach a que repare el mundo, que el Eterno restaurará su creación, que el Eterno eliminará el mal que nos rodea todos los días, esa fuerza espiritual que nos lleva a nosotros a discutir contra nuestros hermanos, a levantar las espadas y pelear. El profeta dice que ya no levantaremos las espadas para hacer más guerra, sino que convertiremos esos instrumentos en instrumentos para arar la tierra. Una forma de decir que vamos a reparar el mundo en vez de destruirlo. Porque la violencia destruye el mundo, la guerra destruye el mundo, el lashon hará destruye el mundo, la murmuración, la queja, la envidia, todas esas cosas destruyen el mundo, y el mundo está, como diríamos en Puerto Rico, pico abajo. Pero alguien tiene que hacer la diferencia. Y la diferencia no está en usted pararse en una esquina y decirle al mundo, por ahí viene el anticristo, por ahí viene la marca de la bestia. Eso no es lo que lo llamaron a usted a hacer. Lo llamaron a usted a hacer luz al mundo. A decirle al mundo, estas cosas se terminarán cuando nos volvamos al Ser Supremo y pidamos salvación. El calentamiento global se acabará cuando nosotros entendamos que la razón por la que el mundo está así es porque nos hemos revelado a Dios. Las sequías, las enfermedades, las plagas que están pasando en el mundo, amigos, es la consecuencia directa de nuestras acciones. Tenemos que nosotros bajarnos del trono y reconocer que el Rey está en el trono y que Él pondrá en el trono aquí en la tierra a quien Él escogió. Y el que Él escogió hará la misma función que hace Hakadosh Baruj Hu en los mundos superiores. ¿Qué hace Hakadosh Baruj Hu en los mundos superiores? Mantiene un orden perfecto de todo lo creado. Por eso Yeshua nos dice en su oración, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Es Haim Radio, siguiendo las pisadas, amigos, del Maestro de Nazaret. Con esto tengo que decir que ya hemos terminado nuestro programa por hoy. Ya son las 4 de la tarde, ya está el anuncio de la identificación de la emisora. Con el favor del cielo, la semana próxima vamos a estar nuevamente aquí en Un Café con Joseph a las 3 de la tarde. Y me gustó estar con ustedes en Facebook Live, así que voy a estar nuevamente en Facebook Live para que así usted pueda tener ambas alternativas y nos pueda escuchar. A todos los que nos saludaron, a Joseph Ramos, a Lisnoel y Colón, y a Yanis, a Luz, a todos ustedes que nos enviaron buenos saludos y buenos deseos, que a Adonai Rey Universo lo llene usted de luz y le conceda gran favor. Y que tengan un hermoso Shabbat. A los estudiantes del Ben Midrash nos vemos mañana con el favor del cielo. Me despido hasta el próximo encuentro. Shalom.